Para finalizar con la parte expositiva de este bloque, invitamos al ingeniero Thorsten Körner, gerente de Rexroth Bosch Group. Aprovecharemos el tiempo para decir que es ingeniero mecánico y Master of Science en la Universidad Rheiniski-Westfaliski. Se entenderán que es de Alemania, una universidad alemana. Él, en la actualidad, cuenta con 12 años de experiencia en el grupo Bosch, laborando hoy como gerente de ventas de la empresa Bosch Rexroth SAC. Lideró diversos proyectos tecnológicos y educativos que permiten fortalecer las habilidades técnicas para la industria. Bueno, se me han puesto en un momento un poco difícil porque soy el último de la fila, no sé de qué hablar. Ya se habló de la importancia de las competencias blandas, hemos visto el diagrama de cómo ha ido avanzando la industria en los años pasados, hemos hablado de Big Data, de Cloud Computing y todo lo demás. ¿Qué me queda? Bueno, he decidido que hoy vamos a hablar un poco respecto a cómo la industria misma, en conjunto con una institución educativa como el Senati, TechSoup o como cualquier otra institución en el mundo, puede contribuir para que los futuros técnicos sean realmente personas que estén capaces de asumir los retos que se les imponga de la industria, o sea, de nosotros mismos. Es decir, generar una especie de círculo virtuoso en el cual la industria y la institución trabajen de manera conjunta para, por no decirlo de otra manera, asegurar el futuro de nuestro país, porque eso se trata. Aquí nosotros somos educadores, somos personas que estamos desarrollando constantemente nuestro país, trabajamos para ello. No solamente alentando nuestra selección mañana, sino también porque nosotros dentro de la institución y como personas queremos lograr algo en nuestra vida. En mi caso, por ejemplo, es aparte de mi dedicación al trabajo dentro de Rexroth, también apoyar de alguna forma a la educación técnica en nuestro país. Lo he venido haciendo desde hace 12 años, como lo comentó Jorge, y lo seguiré haciendo, me imagino, mucho más allá de mi jubilación, que bueno, ojalá todavía tenga algo de tiempo hasta entonces. Pero bueno, antes que nada, brevemente, ¿quiénes somos? Somos Rexroth, parte del grupo Bosch. Bosch es una empresa bastante grande, con casi 400.000 personas a nivel mundial trabajando con nosotros. Diversas áreas del área industrial, nosotros formamos parte de ella. También en este evento los invito por favor a visitar un pequeño stand que tenemos donde estamos presentando algunos elementos de esa nueva revolución tecnológica de Industria 4.0, ¿no? Tenemos una impresora 3D en vivo que puede realizar prototipos pequeños en cuestión de minutos o tiempos cortos. Y también otro elemento que lo vamos a guardar para un espacio un poco más adelante en mi presentación. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los desafíos que tienen las instituciones educativas, hablando hoy en día con respecto al concepto de Industria 4.0. Me atrevo a presentarles 5 desafíos y 5 desafíos que van un poco a lo largo de una línea temporal. El primer desafío es el conocimiento, el segundo es la preparación hacia la Industria 4.0, el tercer desafío es el aprendizaje, el cuarto la excelencia y el quinto ya es una colaboración. No sé por qué se me coló el 4, pero en fin, debería decir 5, no importa. Conocimiento. ¿Qué cosa es el concepto de Industria 4.0? Lamentablemente, muchas personas, incluso empresarios, no solamente en nuestro país, piensan que tener un robot automáticamente te hace partícipe de Industria 4.0. Hay quienes dicen, yo he tenido que invertir millones en la empresa para poder pasar al concepto de Industria 4.0. Quiero en breve mostrarles que esto en realidad no es tan cierto como parece. Sabemos, creo, con suficiente información, que la base
de Industria 4.0 es la interconexión, ¿no? Lo hemos visto en varios ejemplos, no solamente la conexión de personas, sino también la conexión de objetos. No sé si ustedes se acuerdan, pero ya hace 10, 15 años se hablaba pues de que las refrigeradoras podían conectarse al internet y mandar algún pedido a un supermercado. Esto no es nada nuevo. Se preguntarán entonces, ¿y por qué esto no ha calado desde esa época en la industria? Bueno, la razón es muy simple. Es igual que la tecnología automotriz de hoy es la que se utilizaba hace 10 años en la Fórmula 1, porque eran prototipos, eran sistemas experimentales que todavía no estaban listos para la serie. Hoy en día sí lo estamos. Bueno, ¿pero qué cosa es finalmente Industria 4.0? Es una fábrica, claro, pues es una industria que necesitamos. Son los datos que tenemos, esa es la base de trabajo del concepto Industria 4.0. Son puestos de trabajo adecuados, porque también tiene que ver con la interconexión con los seres humanos. Es un concepto de producción inteligente, no es simplemente que alguien venga y ponga un robot y diga, ok, ahora ya estamos al tanto de este concepto industrial. Es pensar en cómo producir de manera más eficiente. La interconexión de estos componentes y finalmente también la utilización de la famosa nube, ¿no? En donde está alojada toda la información que se necesita para este concepto. Esto en conjunto nos da una fábrica inteligente, es decir, una fábrica que está a nivel de trabajar con el concepto Industria 4.0. En resumen, y eso es bien importante, tecnologías industriales existentes, ojo, no es nada nuevo, son combinadas de forma óptima y enriquecidos con tecnologías de la información. Es decir, hemos tomado dos elementos que existen y los hemos confluido en uno nuevo, que es la Industria 4.0. No quiero hablar mucho de esto, lo hemos visto al detalle. Solamente quisiera hacer una opinión sobre el lapso del desarrollo industrial. Vimos que de la primera revolución a la segunda pasaron 100 años, de la segunda a la tercera también, y la tercera a la cuarta solamente 50. Y es que una de las razones puede ser que aquí no se cambia el hardware. Industria 3.0 es la digitalización, o sea, el uso de robots, el uso de sistemas de almacenaje autónomos, el uso de los datos para programar y controlar la producción. Eso ya existe hace 45 años. Pero lo que hacemos ahora es utilizar esta data, conectarla, jugar con ella y ver de qué forma podemos aprovechar los procesos de la mejor manera, ¿no? Ahí es donde entra pues el famoso concepto de Internet de las cosas, ¿ya? Es decir, si nosotros aquí pensamos que colocando robots en la producción significa estar en Industria 4.0, es que lamentablemente todavía nos encontramos en Industria 2.0. Entonces habrá que preguntarse si vale la pena pasarnos no del 2.0 al 3.0, sino saltarnos de una vez al 4.0, porque en sentido de hardware no hay mucha inversión más. O sea, conectarse al internet se hace a través de un router. Alquilar algún espacio, o incluso se tiene espacio libre en la nube, es lo más fácil del mundo. Lo costoso es llegar a Industria 3.0. ¿Ok? Si ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de Industria 4.0, debemos prepararnos, debemos tener todos los elementos que necesitamos. Por una parte, personas, o sea, personal capacitado, que sea abierto al cambio, que tenga experiencia en la industria, muy importante, porque aquí no se trata de comprar una máquina y saber cómo produce, no, es ver qué se hace con esa máquina aplicado a muchos diferentes tipos de producción. Nosotros en realidad en la Industria 4.0 no sabemos qué es el resultado hasta que no lo hemos vivido a ciencia cierta. Por otro lado tenemos las máquinas, ¿no? Que ya estamos en un estándar de Industria 3.0 que es nuestro requisito principal. Y finalmente tenemos la informática, el hardware reducido
y sobre todo el tema del software. Con esa interconexión resulta pues este concepto. Luego aprendemos, y esto desde una visión de una institución educativa, cómo los instructores de una institución educativa pueden aprender Industria 4.0. Pues yo lo digo de manos de la industria, que ya cuenta con el concepto Industria 4.0. Este es un ejemplo de una línea de montaje de Rexroth, en donde se montan de manera manual. Ojo, manual, aquí no hay robots, acá no hay máquinas, aquí no hay automatización, es una producción manual con personas de más de 2.000 componentes diferentes con 300 variantes. O sea, son componentes que cada uno que se produce es diferente al otro, no hay una producción en serie. Entonces, rompemos un paradigma. ¿Quién dice que Industria 4.0 es solamente para grandes fábricas con muchos robots, con muchas máquinas? No, también para puestos de trabajo manuales. Tenemos conceptos para este tipo de lugares de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y la inversión? ¿Por qué hacemos este trabajo? Lo hacemos justamente para realizar un trabajo más eficiente. El aumento del rendimiento es de 20%. El tiempo de preparación entre una y otro producto que se monta es cero. Ya no tengo que cambiar herramientas porque se hace de manera automática. Nuestro stock baja de 3 días a 2 días en promedio. O sea, esa inversión ya se pagó. No hay que tener miedo. Es costoso implementarlo, sí, pero la recuperación es muy rápida. Podemos mostrarles un video en donde se muestra un poco cómo funciona esa producción, justamente en la planta de Homburg, en Alemania. Ustedes ven unos anaqueles donde se disponen las piezas, tenemos una pantalla en donde se muestra el avance a tiempo real de la producción, ahí se pueden reunir las personas, planificar la producción, esa es la línea de la cual estamos hablando, con personas que están interactuando. No hay ningún solo robot, toman las bases, digamos, de las válvulas que se producen, se planifica lo que se desea, se ingresa en un sistema SAP en donde esta data de la nube baja hacia la línea y en cada puesto de trabajo la persona que está ahí va a recibir las indicaciones que requiere, ya no a través de una hoja, sino a través de una pantalla, de manera completamente automática. ¿Sabe lo que debe hacer? Todos los procesos están medidos, sabe qué piezas tomar. Si se equivoca, le dice, oye, esta no es la pieza que tú necesitas. Y finalmente se realiza el montaje correcto de los objetos. Esto, señores, también es Industria 4.0. A través de una tablet se pueden verificar los procesos en todo momento, ya sea el operador, ya sea el supervisor, ya sea el gerente, ya sea el dueño. Cualquier persona que tenga un enlace a través del internet puede conectarse. Vemos ahí como un chip con el cual la estación de trabajo se adecúa directamente a la persona. No es lo mismo sea alguien de 1,60 m de altura o yo que un manganzón de 1,90 m. Necesitamos otra altura de trabajo por un tema de ergonomía, así de simple, ¿no? Qué bueno fuera que cuando yo me subo a una combi automáticamente el techo suba y pueda sentarme bien, ¿no? Pero eso tendría que hablar con Toyota a ver si me compran la idea. Bueno, y básicamente este es un ejemplo de cómo en Rexroth trabajamos en Industria 4.0. Obviamente también en otras plantas y en otras líneas se trabaja con robots, se trabaja bajo los conceptos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Pero no es necesario y no es indispensable una inversión tan alta para trabajar con el concepto de Industria 4.0. Entonces, ¿qué hemos visto? Uno, saber qué cosa es. Después, prepararnos para la Industria 4.0 y sobre todo para la enseñanza de este concepto industrial. Luego, el aprendizaje. ¿Qué nos falta? Bueno, la excelencia. Ese es el momento en donde ya las instituciones educativas están a la vanguardia de la tecnología y asumen un rol diferente al que tenían antes. Antes se decía, no, bueno, nosotros vamos a enseñar lo que hay en el mercado.
Y como el mercado era 75% informal, vamos a enseñar informalidad. Esto hoy en día ha cambiado. El Senati, TechSoup, otras instituciones han visualizado la necesidad de estar no al lado de la necesidad del mercado, sino siempre a un paso adelante. Y esa es la forma en la cual una institución educativa también puede promover el desarrollo tecnológico y técnico de un país. En este caso, la excelencia, por ejemplo, se puede dar a través de equipamiento para enseñar conceptos de Industria 4.0. En el caso del Senati, en conjunto con Rexroth, pues se ha implementado el primer laboratorio de Industria 4.0, Rexroth, a nivel latinoamericano, donde se cuenta con una línea de producción que simula la fabricación de un pequeño cubo, en donde la fabricación misma es lo de menos, lo importante es la tecnología que está embebida dentro del concepto de fabricación, la utilización de pizarras digitales interactivas, tener productos que tienen un chip con el cual se realiza la trazabilidad inmediata, puestos de trabajo inteligentes, el trabajo con una información en la nube, poder programar el sistema a través de un smartphone o de cualquier otra aplicación smart, tomar una tabla de Excel y darle una orden al módulo de educación a través de un Excel. No se necesita ya ser un monstruo en la computación. Basta manejar un Excel, tener un botón y automáticamente se da una orden. Entonces, eso es hoy en día la posibilidad que tiene el Senati con respecto a la formación en la Industria 4.0. Quisiera, y esto ya es casi el final, mostrarles también un muy breve video de cómo funciona este módulo. Entonces, son los colegas en Alemania. Al igual que en la industria, como hemos visto, se tiene un chip, se adecua a la persona, se inicia un ciclo. Acá vemos a través de una tabla Excel, no se necesita saber mucho computación, una serie de sensores que van viendo la constitución del producto, si corresponde, si no corresponde, y así sucesivamente se van dando los procesos que finalizan pues en el armado de un componente y su posterior almacenaje, ¿no? Entonces, esto es la posibilidad en la cual una institución puede enseñar también Industria 4.0. Pero bien importante, y lo vimos ayer con una visita de Chile que justamente vino a conocer este laboratorio y se hablaba de cuáles son las competencias, qué necesito enseñarle al estudiante con este equipamiento. Bueno, en realidad es un poco difícil decirlo porque finalmente el trabajador en la industria va a tener que tener la conceptualidad de poder ver el potencial que tiene un proceso con respecto de la utilización de un concepto de Industria 4.0 y no al revés. Ya no es como decirle, oye, tienes que hacer esto, esto y esto para que te resulte. No, tiene que tener las habilidades blandas y volviendo al tema que se ha hablado en todo este día, para poder identificar el potencial, ¿no? Entonces, el último de los desafíos viene a ser para mí la colaboración. Entonces, de la escuela a la industria. El Senati es un portador tecnológico, debe ser un formador de emprendedores. En esa palabra emprendedor está incluida todo el tema de habilidades blandas, de que hablamos hoy en día. En la industria tenemos el otro lado, que está dispuesta a los cambios, que es visionaria, que es competitiva, que es globalizada, y ahí es donde entra tallada pues la formación, ¿no? En donde tenemos no solamente alumnos, sino también egresados, porque no hay que olvidarnos de ellos. Son personas que ya han pasado una formación técnica y que necesitan ahora prácticamente reafirmar y refrescar su conocimiento para que se queden dentro de la competitividad laboral, ¿no? Y ellos son los portadores tecnológicos, ellos son los emprendedores, ellos son los que innovan, son los que deciden y sobre todo son los que pueden ser muy perseverantes cuando se trata de mejorar.
Esto en relación a lo que yo quería presentarles. Finalizando, y creo que es un buen punto, quisiera romper algunos paradigmas y creo que todos ustedes estarán de acuerdo. El primero de ellos es: Industria 4.0 es solamente para grandes empresas. No es así, aplica para cualquier tipo de empresa. El segundo paradigma es que Industria 4.0 requiere de una alta inversión. No lo es, la inversión es baja. Software, una aplicación y un router o un alquiler de espacio dentro de la nube es sumamente económico. Tener un robot significa tener Industria 4.0, ya lo vimos, no lo es. Lo que es Industria 4.0 es tener ese robot conectado al Internet. Los resultados son siempre los mismos, y es justamente lo interesante del concepto de Industria 4.0. Los resultados son variables, se pueden ver en eficiencia de la producción, se puede ver en ahorro de energía, en cualquier tipo de eficiencia y mejoramiento de la producción. Luego, solo aplica para fabricación en serie, lo hemos visto que no es así. Aplica para cualquier tipo de producción que tenga potencial de mejora. Y finalmente, y ahora sí cierro, lo más importante es la máquina. Al menos hoy en día, lo más importante es el ser humano. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Ahora sí vamos a tener la oportunidad de tener algunas preguntas y respuestas que nos privamos de eso con las instituciones más dedicadas a la educación, pero ahora sí tendremos la oportunidad de contestar por lo menos unas 3 preguntas por cada panelista o expositor. José Bustamante Romero, de la Universidad Peruana Unión. ¿Qué pasos serían los necesarios para abordar la transformación digital en las entidades educativas del nivel superior con el fin de preparar a los futuros egresados y con sus carreras afines? La transformación digital esta pregunta me lleva un poco al concepto de Silicon Valley que habíamos pensado o habíamos conversado. Un Silicon Valley no se crea con 2 legislaturas y con un par de leyes que los gobiernos piensan sacar, ¿verdad? La mayoría de los gobiernos que han enfrentado la transformación digital a través de legislaturas son los que más han fracasado. Toda transformación digital se ha dado por la mezcla de inversión privada y inversión en ciencia o universidades científicas. Entonces, la primera recomendación que doy es mucha especialización, mucho conocimiento vertical, mucha profundidad en conocimiento vertical. Y lo segundo es que las nuevas carreras o los nuevos profesionales que se están buscando ya no son profesionales con las carreras que conocemos formalmente, el ingeniero computacional, el ingeniero de sistemas, o el profesor, o el médico. Son profesionales que deben conjugar o mezclar por lo menos 2 carreras. Entonces, de repente es una segunda recomendación. No tengo desde el punto de vista académico, tal vez la recomendación puntual, pero este es un segundo paradigma, ¿no? Profesionales que sean capaces de moverse en conocimientos o tendencias de alguna manera oxímoras, ¿no? Porque pueden ser contradictorias, pero pueden generar también nuevo tipo de conocimiento, nuevo tipo de valor, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de la institución Toulouse-Lautrec, el Instituto Toulouse-Lautrec. Más parece una reflexión, pero invito a cualquiera de los expositores. Voy a hacerle primero la lectura. Si las diversas industrias demandarán recurso humano diferenciado por creatividad y soft skills, ¿por qué consideran que el sector de educación superior no prioriza la creatividad como ventaja diferencial en la preparación académica? Creo que esta es una pregunta que resulta de las exposiciones, pero si alguno de los expositores quisiera comentar, Thorsten. Bueno, en realidad el tema de las aptitudes blandas, como para resumirlo todo, incluyendo la creatividad, es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo
por parte de las empresas de diversos sectores industriales en nuestro país. No es nada nuevo. La diferencia ahora es que con este avance tecnológico lo necesitamos más que nunca. Entonces, existen entidades dentro de instituciones educativas como las comisiones consultivas en Senati y en otras también que justamente se ocupan de esto, de dar la alarma, por decirlo así, a las instituciones para que se incluya también esta formación. Ahora, siendo esta anotación por parte de una institución también educativa, pues no estaría de más de que alguna institución técnica pudiera tener alianzas y viceversa también para que los alumnos de mecánica también puedan tener alguna clase de arte o de otras aptitudes, ¿no? Creo que en eso radica la riqueza de una persona. La Universidad San Martín de Porres podría profundizar sobre la metodología Flip Teaching. Creo que uno de los expositores hizo referencia. Efectivamente lo mencioné. Justo cuando estaba haciendo la investigación para la presentación conocía mucho tema de educación digital, de cómo estaba migrando, pero este tema de Flip Teaching era algo que estaba, digamos, muy fuerte y era una tendencia muy fuerte. Básicamente buscaba era empezar a separar tiempo remoto o tiempo, digamos, virtual con tiempo presencial, y hablaba de grabaciones o de contenido que el estudiante iba haciendo en su casa, como decir su tarea, pero la iba haciendo a su ritmo, iba llevando sus logros y después complementaban con sesiones presenciales, digamos cada tanto obviamente para reforzar y para ver que los conocimientos fueran adquiridos, pero le daban el poder a los estudiantes, más que todo era de poder aprender a su ritmo, de poder rebobinar, retroceder, repetir cuantas veces quisieran las lecciones que estaban tomando, y que no fuera un ritmo digamos el mismo para todos como se hace normalmente hoy en una aula de clase, donde no todos tienen la misma capacidad cognitiva y normalmente a todos se le imparte de la misma forma, digamos así, la cátedra. Entonces lo que hablaba era más de eso, de que el mismo estudiante pudiera trabajar de manera autónoma con un material y con un contenido en su casa o en el lugar donde él quisiera tomarlo. Me voy a permitir leer y adelantar alguna respuesta. Parece que hubo la preocupación por lo que se había dicho de focalizar en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza. Hay una pregunta de Maribel Sandoval de la Institución Educativa República de Colombia. La docencia es una carrera con tendencia a desaparecer. Creo que de lo que se dijo es que la función del docente ya no será tanto de enseñanza, sino de promover aprendizajes. Lo que sí significa es que el docente tiene que pensar mejor en su rol de promover experiencias de aprendizaje antes que limitarse a la enseñanza de contenidos. Y otra pregunta, piden como conclusión de la Universidad Le Cordon Bleu, ¿cuáles son las competencias necesarias para desarrollar una adecuada predictibilidad que evite la abrumación tecnológica? Si alguno de los expositores quisiera comentar. ¿Cuáles son las competencias necesarias para desarrollar una adecuada predictibilidad que evite la abrumación tecnológica? Creo que en la exposición se habló mucho de la adecuación al cambio o la adaptación al cambio. Tal vez ese tipo de competencias o capacidades, si quisieran. Si la pregunta va por el hecho que tocamos en nuestra conversación sobre el paradigma de cambio versus el abandono y no abrumarse con tanta tecnología, creo que es importante entender el ecosistema donde uno trabaja. El ecosistema está dado por los procesos, las personas y la tecnología que tiene alrededor, ¿verdad? Es importante identificar en esas tres áreas
¿cuáles son los factores o los parámetros para poder abandonar? No todo se tiene que abandonar. Tal vez las personas es lo que menos se tiene que abandonar, ¿verdad? Porque uno no trabaja solo, trabaja con gente, y esa es una de las habilidades humanas que va a ser poco automatizable, ¿verdad? Pero los otros dos factores relacionados a los procesos y la tecnología, sí hay que ser muy sensibles en medir aquellos procesos y aquellas tecnologías con las que estamos trabajando y ver cuál es el nivel de madurez que tienen para abandonarlos. No hay que esperar que esos procesos y esas tecnologías lleguen a su punto de quiebre para abandonarlos, porque quien abandona en ese momento es la persona. ¿Okay? Nosotros debemos ser capaces de anticiparlo, ¿no? Esto me trae a colación algo muy importante. Hoy en día existen hasta 17 canales para poder comunicarse con las organizaciones. Si ustedes quieren comunicarse con el banco, comunicarse con la empresa de telecomunicaciones, con Telefónica, con Claro, con la universidad, el alumno, el padre de familia, el cliente tiene hasta 17 canales. Hace 30 años solo teníamos uno. Si ustedes querían ir a ver el nuevo saldo bancario de la cuenta, me acuerdo que había un banco hipotecario por ahí en el centro de Lima y tenían que ir mensualmente para que te anoten su saldo, ¿verdad? Hoy en día lo puedes hacer a través de 7 canales. Si quieres poner un reclamo a Telefónica, si no hay nadie de Telefónica, a Claro, entonces, si quieres lo puedes hacer a través de 17 canales, por Facebook, por Twitter, llamando por teléfono, escribiendo en una carta. Todo eso se ha multiplicado. Entonces, los procesos de negocios y las tecnologías alrededor de las personas son donde hay que medir lo álgido que hay la voluntad de abandonar, ¿verdad? Tal vez por la frustración de haberles cortado las preguntas en la primera parte, no han permitido tener más preguntas, así es que invito a los expositores, si algo se les quedó y si algo quisieran complementar a su intervención, vamos a tener la posibilidad de tomar unos minutos. Si alguno de los expositores quiere complementar algo a su presentación, Torce. Sí, yo sí, de hecho me olvidé de algo en el calor de la presentación. Muchos nos preguntamos cómo pasar de industria 3.0 a industria 4.0. Habíamos visto la posibilidad de la necesidad de contar con máquinas digitalizadas. ¿Qué hacer si no tenemos estas máquinas, si tenemos máquinas antiguas? Hay un pequeño dispositivo que lo tengo aquí en la mano, que es un multisensor, tiene la capacidad de censar de manera simultánea 8 variables, temperatura, humedad, vibración, etc. Lo tenemos también en nuestro stand aquí en Bosch. Esta herramienta permite convertir una máquina 3.0 con una inversión de alrededor de $200 en una máquina 4.0, capaz de transmitir data a la nube y que las personas encargadas con esta data podían también analizarla y tomar una decisión, ¿no? Algo tan simple como esto. Así que no hay que tenerle miedo a la industria 4.0, por favor. Bien, gracias. ¿Algún otro expositor? Bien, con un aplauso vamos a dar por concluido este evento. Le agradecemos a los expositores, tanto de la primera parte y de la segunda parte. No nos vamos a permitir unas conclusiones. Las conclusiones deben ser más las inquietudes que debe haberse generado en ustedes y que los motive a volver a buscar el nuevo encuentro que será en el 2018. Muchas gracias.